El real brasileño se hunde a mínimos históricos contra el dólar y la moneda continúa sufriendo tras un plan fiscal de Lula en Brasil que vuelve a demostrar que lo que ocurre siempre es que la izquierda empobrece a todo el mundo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. En Brasil se presentó Lula a las elecciones con la promesa de gastar todo lo que hiciera falta, y aumentar el gasto público, lo de siempre, lo de siempre. Se presentó a esas elecciones y además dijo que el déficit no era lo importante, que lo importante era reducir la pobreza. ¿Y qué es lo que ha hecho? Al destruir la moneda, lo que ha pasado es que ahora ha empobrecido a todo el mundo. Acompañadme y lo vemos. Bien, lo que podéis ver aquí es cómo el real brasileño se ha desplomado con respecto al dólar. Y además, el Banco Central lo que está haciendo es vender cada vez más dólares y eso genera cada vez mayor debilidad porque es que están consumiendo las reservas. ¿Esto a qué nos suena? Nos suena a lo que hizo el propio Lula también cuando gobernó. No olvidemos que a Lula le fue relativamente bien cuando aprovechó la entrada masiva de dólares por el boom del petróleo. Claro, esa enorme entrada de dólares le permitió disfrazar los problemas estructurales y luego, cuando llegó Dilma Rousseff, lo que pasó es que se acabó la bonanza de las materias primas y todos los problemas estructurales se apilaron hasta llegar a una situación completamente desastrosa. Y el real ha sido una moneda que no ha parado de depreciarse contra el dólar, incluso en la época en la que se consiguió estabilizar con Bolsonaro, porque claro, no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo todas las reformas que hubiesen reducido, no, sino eliminado todos esos problemas estructurales heredados de la época de Lula y Rousseff. También es importante entender que una vez que llegó Lula, prometió todo tipo de gastos por todos los lados, pensando que le iba a ir tan bien como le fue en su primer mandato. Claro, no podemos olvidar que en su primer mandato pues, recibió una renta petrolera histórica. De hecho, la renta petrolera, por los aumentos de ingresos, las inversiones en el sector de petróleo y además el aumento de los precios del petróleo, todo ello, la renta petrolera que recibió fue la mayor de la historia. Esto es muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ahora ha presentado un plan fiscal en el que promete no tener déficit en el año 2025. Pero claro, ¿cuál es el gran problema? Pues el gran problema es que esa bajada del real, aquí lo veis, obviamente, cada vez más, llega a mínimos históricos. Aquí, como lo veis, si lo podéis ver aquí, es el real contra el dólar. Aquí es el dólar contra el real, es decir, el dólar se fortalece, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta fuerte debilitación? Primero, ha presentado un programa de reducción de gasto con muchos trucos, ¿no? El primero, por supuesto, es decir, no, vamos a hacer una reducción de gasto. Esto es típico, ya lo hemos hablado con Francia. Vamos a hacer una reducción de gasto y un aumento de impuestos. Vamos a subir los impuestos a las personas que ganen más de 50.000 reales y vamos a reducir los gastos. Sin embargo, de la subida de impuestos están exentos todos los salarios de 5.000 reales. Entonces resulta que, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mayoría de los analistas inmediatamente vieron, uno, no tiene el más mínimo interés en reducir los gastos. Número dos, los ingresos fiscales que estima por la subida de impuestos no se van a dar. Número tres, la promesa de que en el año 2025 se va a solucionar todo es completamente
cuestionable. Claro, y ahí pues el propio Financial Times explicaba cómo el déficit presupuestario se ha doblado desde que llegó Lula a principios del año pasado hasta el 9,3% del Producto Interior Bruto. Claro, nadie se cree que Lula, con esas políticas de gasto, vaya a reducir el déficit después de doblarlo. La falta de credibilidad fiscal, por lo tanto, pone presión sobre la moneda porque los inversores tienen que vender rápidamente bonos del Estado brasileño. Toda la exposición a moneda brasileña que se suele tener vía bonos del Estado. Tienen que venderla y además el déficit que ya existe en el año 2024 es tan elevado que le va a costar mucho más financiarlo. Por lo tanto, con una inflación que ya es muy elevada y los tipos de interés, por lo tanto, altos, el impacto es triple. Impacto número 1, inflación elevada, empobrecimiento de la gente. La inflación, además, como la moneda se está depreciando muy rápidamente, significa que los brasileños van a empobrecerse todavía más rápido. Impacto número 3, como los brasileños se empobrecen, los tipos de interés se tienen que mantener elevados, la inflación es elevada y el déficit está fuera de control, entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía se resiente, las expectativas de crecimiento para Brasil son de estancamiento en el año 2025. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos vuelve a mostrar todo esto como lección? La gran lección de todo esto es la de siempre, ¿no? El socialismo solamente funciona con el dinero de los demás. El socialismo se presenta como la solución a todo vía gasto público, vía impuestos y vía aumento constante de los desequilibrios, esperando que el resto del mundo se trague que eso va a ser mejor para la economía. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por dónde salta? El socialismo siempre salta primero por el lado fiscal, ¿no? Por el lado fiscal, por el lado del déficit, como vuelvo a repetir, el déficit se ha duplicado en un año con Lula. Segundo, salta por el lado de la moneda. La moneda se deprecia y claro, eso significa mayor inflación, empobrecimiento de la gente. Es decir, el socialismo se presenta como la solución para la pobreza y la mejora de las condiciones, y cuando no cuenta con el ingreso extraordinario, como le ocurrió a Lula en su primer mandato, de enorme renta petrolera, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que destruye la moneda, destruye la riqueza de las familias y de las empresas, aumenta los impuestos y por lo tanto pone mayor presión sobre la inversión y sobre el crecimiento y sobre el empleo, y encima empobrece a todos con una moneda que cada vez tiene menor poder adquisitivo. Fijaos, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Política fiscal, política monetaria. Es exactamente dos caras de la misma moneda. Política fiscal, aumentar constantemente los desequilibrios, aumentar el déficit, aumentar el gasto. No importa el déficit, no importa el déficit. Si tienes soberanía monetaria, dice esta izquierda, no importa. La moneda pierde valor, pierde poder adquisitivo, se empobrece a todo el mundo, se empeora todavía más las cuentas fiscales y se genera estancamiento económico, porque cuando entonces anuncias una reducción de gastos, que es lo que ha hecho Lula, no es una reducción de gasto, es un aumento de impuestos con una modesta reducción de gastos. Como el mercado entiende perfectamente que el aumento de impuestos no va a generar los ingresos fiscales que anuncia el gobierno de Lula y además la reducción de gasto va a ser muy modesta, sabe perfectamente que hay que continuar deshaciéndose de posiciones en la economía brasileña, que significa que vender bonos del Estado y vender bonos corporativos también, porque la exposición a moneda brasileña no puede mantenerse sabiendo que se va a continuar destruyendo el poder adquisitivo. ¿Entendéis? Política fiscal, política monetaria. El déficit es imprimir moneda. Si tú lo que estás haciendo es a la vez decirle al mundo que
no vas a tener una política seria que vaya a reducir los desequilibrios fiscales, ese endeudamiento en moneda local es cada vez menos atractivo y cada vez más peligroso. Y los inversores de todo el mundo, pero sobre todo los domésticos, se deshacen de esa exposición. Y claro, luego vienen y nos dicen que estos son los que van a crear una moneda que va a competir contra el dólar. Que no te engañen.